Hola a todas, bienvenidos a un nuevo SEP Talk de este año, que va a ser prácticamente el último de antes de las vacaciones. Y en esta charla, pues bueno, va a ser algo distinto, que por ello voy a dar paso a nuestra presidenta de la sociedad, que es Susana Pérez, que nos va a introducir en este nuevo ciclo de conferencias y de la que nos vamos a disfrutar durante este tiempo. Susana, cuando quieres, te doy paso. Empiezas. Gracias, Urco. A ver, déjame que cargo las diapositivas, a ver si funciona el sistema. Pues bueno, buenas tardes a todos. Como ha dicho Urco, yo soy Susana. Tengo el honor de ser la actual presidenta de la Sociedad Española de Bioestadística, la SEB. Para mí es un placer daros hoy la bienvenida a todos en una nueva edición de la SEB Talks y en particular, como comentábamos, la primera charla de un nuevo ciclo de sesiones donde vamos a dedicar pues, a explorar caminos. Y en particular, cuando decimos caminos, nos referimos en este contexto a la trayectoria profesional de una persona, la trayectoria en bioestadística. Hace unos meses hablaba con los estudiantes de nuestra sociedad durante las jornadas que organizan y les ponía el ejemplo del Camino de Santiago. Quizá alguno lo habéis hecho y yo me preguntaba, y les preguntaba, ¿qué ruta habéis seguido? Al fin y al cabo, la más conocida es la del Camino francés, ¿no? Parece que empieza en Roncesvalles, pero en realidad hay muchas variantes y eso también nos aplica a nosotros. Cada uno de nosotros, donde sea que estéis, ahora que estamos así distribuidos y no nos vemos, donde sea que estéis, podéis salir a la puerta y empezar a caminar hacia Santiago de Compostela. Y ese sería, pues, para cada uno de nosotros, nuestro camino de Santiago. Y eso es lo que pasa. Cada camino es único y, por otro lado, no hay un único camino. Todos los caminos tienen sus propios desafíos y sus recompensas. En el campo de la bioestadística nos pasa un poco lo mismo. Hay muchas opciones diferentes y cada una de ellas es valiosa y nos puede llevar a hacer contribuciones significativas. Hay quien se siente atraído por el ámbito académico o de la investigación, pero también hay quien no, y eso está perfectamente bien. La bioestadística es un campo muy amplio. También hay muchas oportunidades en la industria o la empresa privada. En cualquier caso, lo más importante es encontrar el camino que nos haga sentir realizados y que nos permita contribuir de la mejor manera posible a nuestro campo, la bioestadística. Y la SED está aquí para apoyar a todos estos profesionales, a todos nosotros. Os voy a explicar un poquito, muy brevemente, mi trayectoria profesional. Como podéis ver, a ver, dejadme poner el puntero. Como lo podéis ver, se ha desarrollado tanto en la investigación pública, y estos colores aquí en verde un poquito más fuerte, y desde hace unos años en la empresa privada, desde el 2013 aproximadamente, pero también en el ámbito académico, en la universidad, donde actualmente aún sigo colaborando como profesora. Esto me ha proporcionado una perspectiva única sobre nuestra profesión y la importancia de la bioestadística en los diversos sectores. Siempre he trabajado como bioestadística y considero la SAEP mi caza profesional. Mi trayectoria no es más que una de las muchas posibilidades que existen más allá del ámbito académico, industrial, público o privado. Y la verdad es que personalmente pienso que la SEP debe abarcar esta diversidad para representar verdaderamente a la profesión de bioestadística en su totalidad. Aquí os he puesto los objetivos de la SEP, que están en nuestros estatutos, y también son los de la IBS. La Sociedad Española de Bioestadística es la región española de la International Biometric Society y los objetivos de la SEP son promover, impulsar y difundir el desarrollo y la aplicación de los métodos estadísticos y matemáticos en biología, medicina, psicología, farmacología, agricultura y otras ciencias afines relacionadas con los seres vivos. Y por último, antes de dar paso a nuestra ponente de hoy, quiero enfocarme más explícitamente en el motivo detrás de este nuevo ciclo de charlas sobre trayectorias profesionales en bioestadística. La bioestadística es un campo amplio, con gran variedad de oportunidades. En España contamos con una diversidad de profesionales talentosos, no solo en el ámbito académico, sino también en el industrial. Es importante que todos los bioestadísticos se sientan parte de la SEP, ampliando horizontes y conectándose a través de sus experiencias.
Además, es esencial conocer y dar visibilidad a todas las opciones disponibles. Como os decía, cada trayectoria es valiosa y todas pueden llevar a contribuciones importantes en el campo de la bioestadística. Este ciclo de charlas que ahora empezamos buscan precisamente cubrir esta brecha y fomentar una visión más amplia y diversa de las posibilidades profesionales en bioestadística. Y ahora sí, es un honor para mí dar la bienvenida a nuestra primera ponente, Verónica Alfonso. Verónica es una destacada profesional en el campo de la bioestadística y, en particular, ha desarrollado su carrera profesional principalmente en el ámbito de las CREOs. Estoy segura de que su charla, que lleva por título El perfil profesional del estadístico en el área farmacéutica a través de la CRO, será inspiradora para todos nosotros. Sin más preámbulos, demos paso a Verónica para que comparta su experiencia y conocimientos con nosotros. Gracias, Susana. Bueno, el honor es mío de estar aquí con vosotros. Y bueno, yo lo que quería explicaros un poco es mi experiencia como bioestadística en el ámbito, en la empresa privada. El perfil del estadístico en el área farmacéutica a través de la empresa privada, de la CRO. ¿Veis la presentación? Ahora sí. Sí, la vemos, Vero. Vale. Ahora. Bien, yo vivo en Barcelona y hice la diplomatura de estadística en la Universidad Autónoma, en la UAB, del 2000 al 2002, y después la licenciatura la hice en la UPC, en la Politécnica de Cataluña, porque la UAB no ofrecía los 2 años adicionales de la licenciatura. Y cuando acabé los estudios empecé a trabajar en Euroclean, que formaba parte de Quintiles, la actual IQVIA. Era una empresa que trabajaba exclusivamente para Pfizer y sobre todo trabajábamos con estudios observacionales. Después hice un parón, tuve mi hija en 2009 y mi hijo en 2013, hice unos años ahí sabáticos y después empecé a trabajar en TFS, en la empresa donde estoy actualmente. TFS es una CRO, las siglas CRO son Contract Research Organization, y el significado de CRO es empresa que ofrece sus servicios de gestión de ensayos clínicos a la industria farmacéutica, biotecnológica y a fabricantes de dispositivos médicos. Y su función principal es planificar, coordinar, ejecutar y supervisar los procesos involucrados en el desarrollo de un ensayo clínico, siendo un punto de contacto central entre el promotor, los comités éticos, las agencias reguladoras, proveedores y hospitales. Y las CREOs contribuyen a cada fase de los ensayos clínicos. Lo bueno de trabajar en una CRO es que ves todos los tipos de estudios. Ves estudios observacionales, ensayos clínicos, todas las fases de ensayos. Por ejemplo, el ensayo clínico fase 1 es cuando se hace la primera administración del fármaco en humanos. Tenemos poquitos pacientes, se estudia la seguridad del fármaco y se hace el diseño del ensayo. Y se garantiza que se cumplan todas las pautas éticas. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy trabajando en un estudio fase 1 oncológico donde se hace un escalado de dosis. Tenía aquí un ejemplo. A ver. ¿Veis el diagrama? Sí, se ve perfecto. Sí, vale. Bueno, es un diseño, un escalado de dosis 3+3, donde inicialmente entran 3 pacientes y hay un comité que evalúa la toxicidad de los eventos que ocurren en esos pacientes. Si hay 0 toxicidad, se escala a la siguiente dosis, se hace un aumento de dosis. Si hay solo un paciente con toxicidad, vuelven a entrar 3 más y se vuelve a hacer el estudio. Y si hay más de un paciente con toxicidad, entonces se para y se vuelve a la dosis anterior. Los estudios clínicos fase 2, por ejemplo, cuando ya se ha seleccionado la mejor dosis tolerada, con esa dosis se evalúa la eficacia y seguridad del fármaco en un número de pacientes mayor, entre 100 y 300 aproximadamente.
En los fase 3 se verifica la eficacia y seguridad del fármaco en un número más elevado de pacientes para verificar esta eficacia y se compara con otros tratamientos utilizados en algunos estudios. Aquí las agencias reguladoras de medicamentos pueden conceder la autorización y comercialización del fármaco con las indicaciones específicas. Y los fase 4, que son estudios de seguimiento una vez el fármaco ya se ha comercializado. Siguiente. De acuerdo, aquí en esta slide quería enseñar un poco los diferentes departamentos de TFS, donde también se trabajan en diferentes áreas terapéuticas como hematología y oncología, dermatología, oftalmología, medicina interna, real world evidence y también en pediatría y enfermedades raras. TFS gestiona todas las fases de un estudio desde el inicio hasta el final, donde Clinical Operations, por ejemplo, hace la gestión entre la CRO y los centros, hace la monitorización para garantizar que se cumple el protocolo, los pagos a centros también, la dispensación de la medicación. En Regulatory, en Study Startup, se inicia con el diseño del protocolo, se hace la submisión a las agencias reguladoras. Biometría también es donde estamos nosotros, que incluye data management, estadística y programación. Medical Writing también está en la fase inicial y final, en la escritura del protocolo. Algunas veces la hace el sponsor, otras veces la delega en la CRO y hace la escritura del Clinical Study Report, que es donde se incluyen los resultados y las conclusiones, donde el estadístico también trabaja en equipo con el Medical Writing para añadir las conclusiones y los resultados del estudio. Todos los departamentos están gestionados por un Project Manager, que es el que coordina todo. Se hacen reuniones normalmente una vez al mes entre todos los departamentos y también con el sponsor para ir gestionando el estudio, para ver los avances y ir informando a todos los miembros del equipo. Esta es la estructura de nuestro equipo de bioestadística en un estudio concreto. Siempre trabajamos el Project Statistician, un estadístico de soporte y un Statistical Programmer. Por ejemplo, el estadístico principal es el contacto con el sponsor. Él hace la realización del plan de análisis estadístico, también el Data Presentation Plan, que es las tablas que se van a entregar al sponsor, previa revisión del sponsor. Claro, siempre el plan de análisis estadístico, el sponsor lo revisa y el Data Presentation Plan y lo firma. Siempre anterior al cierre de la base de datos. También se hace la programación de los análisis estadísticos, se envían las TLFs, que son las tablas, listados y figuras, y se hace un aporte estadístico al Clinical Study Report junto con el Medical Writing. El estadístico de soporte hace la revisión de todos los documentos, hace de backup en caso de que el estadístico principal esté ausente un tiempo. También sería en caso de vacaciones, por ejemplo, es el backup. Siempre se deja una persona. El Statistical Programmer hace la programación CDISC, que es la estandarización de los datos. Nosotros trabajamos en SAS. Interrumpirme, si queréis, en cualquier momento. Nosotros hacemos la programación en SAS y siempre se sigue la estructura CDISC, en caso que el sponsor quiera. Si no, se hace una estructura Adam-like, que es parecida al CDISC, pero intentando seguir siempre esta estructura estándar que facilita la submisión y la realización de las tablas y listados. El estadístico de soporte y el programador también hacen la validación de los resultados. Siempre todo se hace con una doble programación para evitar errores. Uno programa y otro valida y se cotejan los resultados para saber que se obtiene lo mismo. En caso de que haya discrepancias, se revisa dónde está el error para que
para que todo cuadre. Y no sé si hay algún docente ahora en la charla, pero yo creo que es muy importante desde la parte universitaria hacer trabajos en equipo, porque luego al final en el mundo laboral trabajamos en equipo. En este caso, 3 personas, pero antes también con data management, en la limpieza de datos y es un trabajo siempre en equipo, que al final un error es error de todos, porque muchas veces el sponsor nos puede decir alguna discrepancia que ha habido, es un error de todos, y el éxito también es éxito de todos. Y al final, mm, trabajando en equipo desde la universidad o el instituto, también pues ayudamos a luego saber cómo se trabaja en el mundo laboral. Concretamente, bueno, nosotros hacemos todo en equipo y todo se valida, todo se coteja y al final es útil. Este es el diagrama de flujo de nuestro rol estadístico desde el inicio hasta el final del estudio. Como os comentaba, revisamos las secciones estadísticas del protocolo. En algunos casos también hacemos la escritura. Según los objetivos del estudio, cuál es el mejor modelo que nosotros podemos aplicar para garantizar que se está realizando bien el objetivo, qué análisis es el más adecuado para cada estudio. También hacemos el cálculo del tamaño de la muestra o la revisión. A veces el cálculo ya viene incluido en el protocolo, hacemos una revisión y vemos que se ha hecho bien. O también directamente hacemos nosotros el cálculo, que a veces nos dicen, no, queremos incluir 100 pacientes. Bueno, ya, pero depende de la hipótesis que tenemos, qué hipótesis nula, qué P0, qué P1 tenemos. No, esto no da 100, da 200. Y bueno, ahí tenemos la lucha que intentamos entender un poco que no es la N que ellos quieren, es según la hipótesis que tú quieras demostrar, necesitas más o menos pacientes. También hacemos la revisión del CRF, esto lo diseña el Data Manager y nosotros lo revisamos, vemos que todas las variables que necesitamos incluir en el estudio están en el CRF, hacemos una revisión del IDIS y de toda la base de datos. Durante el desarrollo del estudio también participamos en la realización del plan de análisis estadístico de los DMC, de los Data Monitoring Committees. Como el ejemplo que os he puesto sobre el escalado de dosis, por ejemplo, en este plan de análisis estadístico se incluye todas las salidas que se van a dar, todos los listados que se van a entregar al comité para revisión en ese meeting que tienen. En el caso que os he explicado, una vez al mes, por ejemplo, se revisan resultados, que es el periodo, un mes después, desde el inicio del tratamiento oncológico. Entonces, cada mes enviamos los resultados con pues número de pacientes que experimentan cada tipo de evento adverso, porque este caso es para seguridad. Número de SAEs, número de eventos adversos graves, un poco de estadística descriptiva de la población, se estructura según las dosis que han tomado cada paciente. También participamos también realizamos el plan de análisis estadístico del estudio, el Data Presentation Plan, que son las tablas que se van a entregar. Ahí el sponsor puede decir el diseño que quiere, si está de acuerdo con los análisis que se incluyen aquí en el SAP y cómo se van a distribuir las tablas. La programación CDI se encarga el Statistical Programmer y también se hace la validación de estos datos de la programación. Cuando el estudio ha finalizado, se hace un cierre de la base de datos y aquí se hace una reunión con el sponsor. El estadístico entrega también unos listados y mira distintas discrepancias y se revisan con el sponsor. Y a veces necesitamos su feedback para enviar alguna query más si son datos extraños o te dicen no, pues es un dato que es coherente, aunque parece un outlier, pero es posible. Y tenemos aquí un feedback con el sponsor sobre
sobre posibles outliers o datos incongruentes. Y además es muy útil porque en el plan de análisis estadístico establecemos las poblaciones, cuál es la población de seguridad, cuál es la población de eficacia, y aquí se hace una revisión de cada paciente a qué población está asignada. Por ejemplo, no sé, población de eficacia, pues tiene que tener una evaluación del tumor mínimo posbasal. Bueno, pues este paciente no tiene evaluación posbasal, pero hemos visto que tiene una progresión clínica, aunque no ha llegado a realizar la evaluación del tumor, pero el final del estudio es por progresión. Entonces, debemos incluirlo en la población de eficacia. Bueno, y se hace aquí un... preguntas-respuestas con el sponsor para eso, para tener una asignación correcta de cada paciente a la población de análisis. Y finalmente, después del cierre de la base de datos, enviamos las TLF, bueno, tiene todo una fase de programación, validación de resultados, y normalmente un mes después del cierre de la base de datos enviamos las tablas, listados y figuras finales ya validadas al sponsor. Y el Medical Writing incluye estos resultados en el Clinical Study Report. Y bueno, esta slide normalmente la mostramos al sponsor. Es aproximadamente los timelines que tienen cada documento. Cada documento, el cierre de la base de datos, los top line results, por ejemplo, que es una semana después del cierre, te vamos a enviar las tablas más significativas que tú consideres para que veas resultados. Bueno, normalmente, si tenemos timelines ajustados, a veces es un poco estresante, ¿no?, en la empresa pública este tipo de fechas, porque, bueno, a veces tienes que correr para poder llegar al timeline que hemos establecido, porque te encuentras problemas. Inicialmente quizá piensas que no, que sí queda tiempo, pero después surgen problemas, hay que enviar más queries porque estos datos no están bien y bueno, a veces, pero supongo que en la parte académica, bueno, también tenéis que entregar algún proyecto, también tenéis timelines ajustados. Bueno, esto supongo que estará también en las dos caras de la moneda. Y ya está, esta es hasta aquí mi presentación. Vale, vale, pues me espero. Urco, no te oímos, perdona, que estás mute. Verónica, muchas gracias por la presentación realizada. Ha sido muy, muy concisa y muy explicativa, por lo menos. Para mí sí que tengo un par de dudas, pero sí que quería dar paso a las preguntas de los asistentes, si tienen alguna, o Susana o Blanca o lo que sea, para poder hacerle a Vero aclaraciones un poco. Si alguien tiene alguna pregunta. Yo dejo a Blanca, que parecía que quería hablar y ha dicho me espero, pobrecita. Vale, gracias. No, es que estaba... Ah, mira. Es que estás hablando todo el rato, pero eso es ignorancia, yo no sé nada de esto de ensayos clínicos. Entonces, estás hablando de deadlines y de tiempos, pero un ensayo clínico, ¿cuánto dura? Es que no me imagino, no tengo en la cabeza de dura 1 año o dura 3. Bueno, depende. ¿Tienes que presentar informes cada mes o cómo está? No. Hay estudios más a largo plazo, hay estudios más cortitos. Depende. Sí, depende. Pero, por ejemplo, desde el cierre de la base de datos, a lo mejor hay un estudio que lleva 3 años entre la fase de reclutamiento, pero nuestra acción empieza más que nada en el momento de un tiempo antes del cierre de la base de datos, en la realización de los planes de análisis estadístico, y en el momento que se cierra, pues ya tenemos que tener programación avanzada y empezar con la validación para enviar los resultados. Más o menos establecemos un mes entre el cierre de la base de datos y la entrega de tablas. A lo mejor bueno, depende del estudio, claro, hay muchísimas tablas hay que programar, validar todo. Surgen problemillas, siempre surge algún problema y nunca sale todo perfecto a la primera. Vale, pues eso era, muchas gracias.
Vale. Nuria Pérez dice por el chat que gracias, Verónica, por tu presentación, que no puedo utilizar al mismo momento el micrófono, no sé si hay problemas con está muteada o lo que sea, pero lo que Sí. realiza una pregunta, ¿qué es lo más difícil de lidiar con los clientes, ¿no? Sí, bueno, sí, hay clientes de todo tipo. Hay que son muy exigentes, hay que no son tanto. No sé, el otro día, por ejemplo, estaba haciendo unas tablas para un abstract y teníamos ya unos listados y tablas especificados, ¿no? Y bueno, y a medida que iban pasando los días, mírame también esto, mírame también esta tabla y este gráfico, y ahora hazme un waterfall plot, un no sé qué. Y bueno, y nos tenía fritos ahí haciendo un montón de cosas extras y llegábamos el día que teníamos que entregar, y digo, pero claro, con tantas tablas adicionales no llegamos. Bueno, eso normalmente intentamos dar todo lo que nos piden, pero a veces, bueno, pues no se puede o no se llega. Nos quedan unos gráficos muy chulos al final, pero nos cuesta. Ya, es decir, más allá de, como bien has comentado en la presentación, ¿no? Se realiza un plan de análisis estadístico, ¿no? Que Sí, imagino que es un poco, que es acordado entre el sponsor y demás, ¿no? Entre el cliente, por decirlo, ¿no? Pero bueno, suelen ocurrir situaciones en las que más allá de ese plan de análisis que está cerrado, ¿no? Que hay más peticiones, ¿no? Bueno, que puedan surgir y que sí. luego pues tenéis que meterlo o un poco negociarlo, ¿no? En ese aspecto. Sí, sobre todo eso, para publicaciones, porque lo que hay establecido en el SAP normalmente es lo que hacemos, pero si hay alguna publicación anterior y tal y quieren, bueno, van viendo resultados y se les ocurren otras cosas y piden también. A veces hay que aconsejarle según el modelo también, tienen en mente un modelo, tienes que aconsejarle que otro quizá va a ajustar mejor o que hay que eso, ajustar por variables para tener en cuenta, bueno, y a veces llevan una idea que es difícil cambiar de lo que Muy ellos bien, están pensando. Bueno, hay que escucharles también, que ellos son los expertos, al final ellos son los que conocen su fármaco y ellos son los expertos, siempre teniendo eso en cuenta. bien. Dani Fernández nos hace una siguiente pregunta. ¿Cuáles son las cualidades que no aprendiste en la universidad, lo que es la referencia a tu formación académica, y cuáles son las que consideras que son básicas en tu día a día, ¿no? En lo que te facilita o las que utilizas para llevar a cabo tu trabajo diario? Bueno, pues lo que he comentado del trabajo en equipo, que creo que es muy importante. Yo creo que en la universidad pocos trabajos en equipo hice yo y al final en el mundo laboral te encuentras eso o simplemente ayuda a una compañera que un día lo necesitas tú o otro día lo necesita ella y en modelos que tú no has trabajado, por ejemplo, y otra persona sí que los ha hecho, ¿no? Pues eso, el trabajo en equipo, muy importante. Muy bien. José María Sol dice, felicidades, Vero. No sé si José María. creo que está escribiendo para una pregunta. Mientras, yo tengo una, quizá igual puede ser un poco más técnica. Tú respóndeme hasta donde puedes, lo que sea, ¿no? Sí que me ha llamado la curiosidad, ¿no? A la hora de trabajar en la CRO, ¿no? Y como bien has puesto en la presentación, utilizáis los estándares CDISC, si no, igual lo pronuncio mal, ¿no? Y luego los ADAM, ¿no? Si nos puedes explicar un poco más, nada más, por encima o un poco más en detalle. Entiendo que es una privada y nada más, pero entiendo que si es un formato específico, distinto, yo vengo del mundo, vamos a decir, académico, investigación, consultoría, trabajo como estadístico en un hospital, dando asesoría estadística. Y bueno, algunas cosas, bueno, sí se asemejan a ello, pero bueno, quizás se pueden diferenciarse en cuanto a los estándares, ¿no? Es un Bueno, poco. yo no soy experta en CDISC. Para estudios donde se aplica el CDISC, tenemos los Statistical Programmers. Son los que se encargan de hacer esta estructura. Pero bueno, a modo así general, sí que, por ejemplo, el dataset, los datos donde tenemos los eventos adversos, siempre tienen el mismo nombre, se llaman ADAE, que es Adam Adverse Event,
y las variables se llaman igual en todos los estudios. Así, si tú tienes que manejar eventos adversos en otro estudio, sabes a qué variable tienes que ir y cómo se llama la variable del relative day, por ejemplo, que es el día desde el inicio el día que se manifiesta el evento adverso después del inicio del tratamiento. El ADSL, por ejemplo, son los datos demográficos, el subject level, donde están las poblaciones, donde está la edad, el sexo. El ADEF son datos de eficacia. Aquí tienes el AVAL, son las variables numéricas, por ejemplo. El param son los parámetros. Siempre, si cambias de estudio, sabes cómo se va a llamar cada variable. Cuando inicias un estudio nuevo, sin formato CDIS, pueden tener nombres de variables distintas. Y bueno, y además, bueno, para las publicaciones, para las submissions, que tengan este formato estandarizado facilita mucho. Y a la hora de crear, esta es la estructura de los datasets, pero a la hora de crear las tablas, de programar los listados, las tablas, es mucho más sencillo, porque tú siempre tienes la misma estructura, puedes utilizar casi la misma programación para sacar datos demográficos, porque todos los estudios CDIS tienen la misma estructura. Y el estadístico no hace CDIS normalmente. Nosotros, bueno, conocemos la estructura, pero sí que hacemos la programación de tablas y esa parte se encarga el programador. Muy interesante, la verdad, Vero. Sí, sí. Al final lo tenéis más, al final estructurarlo para la programación y luego sacar la información y luego, pues bueno, ya la estadística, la modelización iría por otro lado. Sí, luego cualquier programador puede hacer esto y la parte de modelización sí que la hace el estadístico. Si hay que programar una tabla de medidas repetidas, de regresión logística, esto lo hace el estadístico. Vale. Joseph preguntaba, mientras yo me colaba de por medio, él preguntaba, ¿cuál es vuestra relación con el data management? Primera pregunta. Y la segunda, ¿dónde se aprende a programar en SAS? Yo aprendí en Euroclean, donde estaba con Josep María en Euroclean, y ahí aprendí a programar en SAS con buenos profesionales. Josep María Sol era mi jefe en Euroclean. No sabía que estaba aquí. Un buen profesional y mejor persona, además. Y nuestra relación con Data Management, pues también relación de equipo. Relación de equipo total, porque bueno, al final nosotros vemos errores de datos, ellos tienen que emitir queries según lo que nosotros vemos, y también pues eso, revisar su CRD, que todas las variables que necesitamos estén en la base de datos, que al final si tienes que ajustar por una variable que tenías en mente en tu análisis, pero al final no se ha recogido, pues es la fase inicial, ahí tienes que revisar y, bueno, pues eso, tener una relación con el data manager también de trabajo en equipo. Tenía una pregunta que llevo un ratico aquí con la mano levantada, pero Urco no me ha visto. Pero bueno, yo tenía una pregunta, no sé si más técnica, no lo sé, pero sí más de la parte inicial del proyecto, cuando se empieza con el SAP o con el protocolo, ¿qué margen hay ahí como desde la estadística de la CRO a proponer métodos o investigar y aplicar nuevas metodologías? Sí, porque puede ser, me imagino, un estudio donde haya un cliente que tenga muy claro qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer y todo, pero después a lo mejor también hay clientes que dicen, mira, no tengo ni idea de cómo se hace esto, Sí. pero quiero saber esto. ¿Cuál es Sí, vuestra función o vuestro papel? Sí, hay clientes que ellos hacen el diseño del protocolo, que además muchos clientes tienen su estadístico consultor, que al final nosotros también tenemos que trabajar con el estadístico consultor.
y ellos tienen su protocolo, su estadístico ha hecho el diseño y no quieren salir de ahí. Y otros sí, pues necesitan un poco de asesoramiento y dejan la parte de la sección estadística para nosotros, o incluso el medical writer de TFS hace el protocolo completo y nosotros le ayudamos con la sección estadística. Hay más luego preguntas por aquí. una preguntita más también de la fase inicial y quizá no sé si afecta a Josep María o no respecto a la relación con Data Management y la creación no, quizá la revisión de los CRFs. No sé, los CRFs son donde se recoge la información, los datos. ¿Cuál es la función ahí del estadístico y la relación con Data Management? Bueno, eso, revisar que tengas todas las variables que necesitas para tu análisis, que se recoja toda la información que, primero, que se incluye en el protocolo y que tú quieres para tu modelo, por ejemplo. Verificar que todo lo que necesites se recoge y que se recoge de manera adecuada también, por ejemplo. No sé, el otro día con un tumor assessment recogían los milímetros con decimales, por ejemplo, que en realidad en el documento fuente no se recogía así y en la base de datos sí. Bueno, pues verificar cosas que en la práctica luego tengan coherencia. Vale. Blanca, si quieres decir algo. Sí, nada, simplemente recordar a todo el mundo y Verónica, la verdad es que no sé si te lo hemos dicho al principio, pero esta charla se va a grabar en el canal de YouTube de la SEP, donde están todas las charlas de la SEP Talks guardadas, por si alguien quiere verla otra vez o no ha podido entrar en tu sesión o en cual sea, quiere verla, que están disponibles ahí en el canal de YouTube de la SEP. Y que muchas gracias por la charla de hoy. Gracias a vosotros. Muy interesante, de verdad que sí. Bueno, si no hay más preguntas, podríamos dejar por finalizada esta grata sesión. Enhorabuena, Vero, por, como había dicho Blanca, por al final abrirnos a otro mundo distinto, ¿no? Que al final siempre venimos de un lado y hay que mirar también a otros horizontes. Y este es uno de ellos, ¿no? Y saber un poco cuál es la función de un estadístico en este tipo de ámbitos. Y lo dicho, la charla se puede consultar, verla tranquilamente en el canal de YouTube y podríamos dar por finalizado. Recordar que volveremos hacia septiembre de nuevo con nuevas opciones y nuevos temas a disfrutar de los SEP Talks y pasad buen verano. Gracias. Gracias, Vero. Gracias a todos. Hasta luego todo el mundo. Muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias. Adiós. Buen verano.